Bienvenidos al especial de Halloween. Bram Stoker, un hombre que vivió entre los años 1847 y 1912, falleciendo a la edad de 64 años, conocido mundialmente por su apodo Bram Stoker. El célebre autor publicaría en el año 1897 una de las novelas más famosas de todos los tiempos, Drácula, un libro de terror excepcional que incluso hoy en día, más de 128 años después, sigue igual de vigente. La novela universalizó el concepto de los vampiros como criaturas de la noche, aunque cabe destacar que no fue este autor quien inventó a los vampiros. De hecho, se considera que el primer texto que presenta a los vampiros como criaturas es justamente un relato titulado El vampiro, escrito por John Williams, publicado en el año 1819, o sea, unos 78 años antes de la novela de Stoker. Un dato interesante es que si bien todo el concepto sobrenatural que rodea esta novela de Drácula es por supuesto de ficción, el personaje de Drácula está inspirado en una figura real conocida como Vlad el Emparador, un gobernante de Valaquia del siglo XV que es reconocido por su gran crueldad, su fama de tirano y por su método favorito de ejecución, el empalamiento. La novela de Drácula trata sobre la historia de Jonathan Harker, un abogado que viaja de Inglaterra a Transilvania para cerrar un trato con Drácula, cuando descubre que es un vampiro y pasará a ser prisionero de este. A la par que Drácula viaja a la ciudad de Jonathan para buscar nuevas víctimas, entre ellas Mina, la prometida de Jonathan. Así es como en Inglaterra se unirá un grupo de diversas personas con el objetivo de derrotar a la criatura de la noche para siempre. Una novela que es muy atrapante, que además de que la misma está narrada no por un protagonista, como suele ser el caso más común, sino mediante la entrada en diarios, mediante el envío de cartas y mediante la utilización de telegramas entre los distintos personajes. De esta forma la historia irá variando constantemente de punto de vista. Estuve años buscando leer esta novela y cuando finalmente la tuve en mis manos no pude dejar de leerla, se me hizo adictiva, la terminé en una semana. La atmósfera terrorífica obtenida por Stoker, la variedad de puntos de vista de los personajes, una vez que se forma el grupo anti-Drácula, por decirlo de una forma, el ritmo de la novela es increíble. Una novela que presenta a un antagonista que sí aparece en muy pocas páginas. De hecho diría que, no sé si la novela, la edición que yo tengo tiene unas 300 páginas, debe aparecer unas 30 o 40 como mucho. Pero aún así, cuando aparece, funciona. Ha sido una de mis novelas favoritas de leer y la verdad que el pase del tiempo no le ha perjudicado. Con el rápido éxito de la novela tras su publicación y la llegada del cine que se estaba instalando, entre 1922 y 1931 tendríamos la primera adaptación de este libro a la pantalla grande. En 1922, ya con Stoker fallecido, tendríamos Nosferatu, una cinta alemana que fue una adaptación no autorizada en la novela, cambiando algunos nombres y detalles, pero que en esencia era la misma historia. Ya hablé de esta película en el canal. La misma fue censurada debido a que la viuda de Stoker demandó a los realizadores de la cinta. La misma estuvo prohibida por algún tiempo, aunque luego se restauraría y hoy en día se puede ver de forma gratuita en YouTube, ya con los derechos libres. Es más, voy a dejarle abajo el link para el video que yo hice, que comparo la versión del 2024 con la versión de 1922, y le dejo un link para ver la película con el texto en español. Tal fue la popularidad de Nosferatu como adaptación de Drácula, que la misma tendría dos remakes, la que estoy comentando del 2024, pero también tendría otra en el año 1979, aunque con menos popularidad. En 1931 llegaría la adaptación más famosa de Drácula, dirigida por Todd Browning, una cinta que simplifica bastante la historia en comparación a la novela. Esto es porque principalmente se inspira en la obra de teatro, que es una adaptación de la novela, aunque tampoco se puede condenar mucho debido a que la cinta dura tan solo 75 minutos. En esta cinta Drácula estuvo interpretado magistralmente por un actor ya fallecido obviamente hace muchos años, que se llamaba Bela Lugosi, un actor con una carrera que vino en decadencia luego de este film debido a que quedó encasillado en películas de terror. Luego caería en desgracia, aunque posteriormente sería salvado por Ed Wood, uno de los peores directores de la historia del cine, una historia muy interesante, pero que es tema para un video aparte. Pero curiosamente, esta película, si bien fue la que tuvo más trascendencia y hasta el día de hoy sigue siendo una de las películas más reconocidas de Drácula, no sería la única cinta de Drácula de 1931, porque tendríamos una segunda adaptación de la novela en el mismo año, en este caso dirigida por George Melford, la cual, si bien es norteamericana, la misma fue rodada en español
y su protagonista, Carlos Villarías, fue reconocido por ser el primer actor en interpretar a Drácula en español. Lo curioso de esta cinta, que durante muchos años se consideró perdida hasta que en la década de los 70 se consiguió una copia intacta de la cinta y gracias a eso hoy es de dominio público. Por supuesto que con el pasar de los años Drácula ha formado parte de innumerables películas, series, cómics, libros. Es imposible en este video abarcar todos ellos o siquiera la mayoría. Hasta el mismo Batman tuvo una cinta en la que luchó contra Drácula. Por eso haré un breve repaso por aquellas historias que considero de vital importancia y me parece que merecen ser destacadas en este video. Por ejemplo, como ya dije, en 1931 la adaptación más importante de Drácula, pero en 1958 se estrenaría la cinta Horror of Drácula, que contó con la actuación del ya fallecido Christopher Lee, el conde Drácula. Entre los años 1958 y 1976, Christopher Lee interpretaría al conde Drácula en 10 producciones diferentes. Y si bien solo he visto la primera, voy a serles honesto, no todas estas películas están conectadas entre sí. Y según pude leer, 7 de estas películas sí tienen una especie de continuidad, aunque tampoco es algo perfecto, y las otras 3 serían producciones de otros estudios, a lo que Lee aceptó un cameo, una participación especial. Esto hace que el ya fallecido Christopher Lee tenga el récord de ser el actor que más veces interpretó a Drácula en la historia del cine. En cuanto a la cinta Horror of Drácula, es una película bastante corta, de apenas unos 80 minutos si no me equivoco, que sabe captar bien la esencia del personaje de Drácula, pero es cierto que como adaptación de la misma carece completamente de los elementos más clásicos de la novela de Stoker. Más allá de mantener nombres de personajes, poco más se puede comparar entre este film y la historia contada en el libro. Si bien como cinta de suspenso funciona, queda simplemente como eso. En 1992, el multipremiado director Francis Ford Coppola, quien venía a dirigir cintas como El Padrino o Apocalipsis Now, se puso una nueva adaptación de Drácula al hombro. Figuras como Keanu Reeves, Winona Ryder, Gary Oldman, Anthony Hopkins, entre otros, fueron elegidos para acompañar la producción de una versión que, si bien presenta notorios cambios, más si se la compara con el libro original, diría que a nivel cinematográfico ha sido la versión que más ha sabido captar la esencia de la novela de Stoker. De hecho, la película se llama así, Drácula de Bram Stoker. El film tiene todos los elementos, aunque peca en un intento de romantizar un poco al personaje de Drácula. Pero en defensa de Coppola diré que en el libro Drácula aparece muy poco. Acá se le da una vuelta para poder darle un mayor desarrollo al personaje y en realidad esto funciona. La atmósfera es atrapante, Oldman da una versión terrorífica de Drácula y es una cinta que a pesar de tener más de 3 décadas ha envejecido muy pero muy bien. 3 años después, en el año 1995, tendríamos la comedia titulada Drácula muerto pero feliz, cinta protagonizada por el ya fallecido Leslie Nielsen, un genio de la comedia y dirigida por Mel Brooks, otro director también muy relacionado al humor. Drácula muerto pero feliz tiene bastantes elementos y personajes del mundo del rey de los vampiros, esto es innegable, pero lo cierto es que es un humor muy torpe. La comedia de Brooks suelen ir al absurdo y a la parodia, en muchos casos funciona. Acá es un desfile de chistes tras chistes que son malos, que si bien a nivel de entretenimiento puede funcionar, lo cierto es que a mitad de la película ya estás deseando que el viaje termine. Lo más destacado sin duda es Nielsen, que irradiaba un carisma como el conde, pero más allá de esto nada más. En 2014 tendríamos una película que buscaba sentar las bases del llamado Dark Universe, ese universo cinematográfico de monstruos que Universal intentó hacer con esta cinta y con La momia de Tom Cruise, pero el universo fue un fracaso. El problema de esta película, al igual que el de La momia, es que viene influenciada por el cine que estaba de moda en aquel entonces, el cual era el cine de superhéroes, intentando hacer películas de monstruos clásicos readaptándolos a un género más moderno como los superhéroes, dejando de lado lo terrorífico para pasar a lo que es la acción. Capaz que es injusto valorar esta novela como parte de la historia de Drácula, porque como tal no busca adaptar el libro, sino contar el antes, sería como el origen de Drácula, pero de igual forma a mí no me funciona del todo. A nivel de acción y entretenimiento está muy bien lograda. Luke Evans es un buen Drácula, pero en todo lo demás y como producto de Drácula falla enormemente. Y el último producto que hablaré en este video para cerrarlo, que es el último producto de Drácula que he visto hasta el momento, es una serie llamada Drácula, simplemente titulada así, estrenada a principios del año 2020, que consta de 3 capítulos de 1 hora y media, está disponible en Netflix, y esta serie, si bien empieza con un relato medianamente fiel al libro,
luego se va perdiendo y la comparativa con el libro ya carece de lógica. Se disminuyen los personajes, tenés a Mina pero más en forma de cameo, tenés a Van Helsing pero pasa a ser mujer, la hermana Agatha, Jonathan también aparece solo en el primer capítulo, pero luego el resto de personajes son abandonados de lado por la obra. Cada capítulo se siente como una película individual, la primera es la que más o menos sigue el inicio de la estructura del libro, la segunda narra el viaje del Demeter, un viaje en barco que en el libro es casi un capítulo, pero acá debo decir que está muy bien realizado, es el mejor capítulo de la serie. Y el tercero transporta a Drácula a la época actual. Y si bien en el tercero pierde un poco la calidad y para mí es el capítulo menos logrado de la serie, el desenlace se me hizo algo único y el cierre fue lo mejor de la serie. Y tras esperar algunas semanas de procesarla luego de haberla visto para redactar este video, puedo decir que sin duda me dejó un gran sabor de boca y me parece no una adaptación fiel de Drácula, pero sí una gran adaptación y una gran forma de transformar la novela original. Drácula es un personaje que ha quedado en el imaginario colectivo y va a quedar hasta el fin de la humanidad porque es una historia increíble. Como personaje de terror creo que es el que más me funciona, por más que Frankenstein de Mary Shelley también es un libro genial y también hay adaptaciones increíbles, pero sin duda Drácula es posiblemente uno de los personajes que surgen de la literatura más importantes de todos los tiempos. Por supuesto, como decía, existen decenas de productos que adaptan este concepto. Decena de Conde Drácula, decena de Jonathan Harker y de Mina, pero el objetivo de este video era simplemente hacer un breve viaje por algunos de ellos, los más relevantes, los más reconocidos, o al menos los que a mí más me han marcado y me han acompañado a lo largo de los años. Pero bueno, aquí terminaría este video y este especial de Drácula. Me gustaría saber su opinión, me gustaría que me dijeran si vieron las adaptaciones que yo puse acá y les gustaron, si leyeron la novela, si no la leyeron, qué otras adaptaciones del personaje les gusta y alguna película o serie que me recomienden ver. Estoy abierto a debatirlo y muchas gracias por ver el video y por supuesto, feliz Halloween. Adiós.